Impactante. En cuestión de segundos la calma se quebró, una orden de emergencia nacional, emitida en el corazón del poder, desencadenó una operación relámpago que nadie esperaba, y lo que comenzó como un rumor en redes se transformó en la realidad más dura y visible. Imagina las cámaras, los teléfonos, el silencio antes de la tormenta, imagina los relojes marcando los últimos segundos de un tiempo que parecía eterno. Este es el momento en que todo cambió, y en esta narración vamos a reconstruir, con detalle y tensión, cada segundo de aquella captura que paralizó al país. La mañana había arrancado con mensajes encriptados entre altos mandos, llamadas que subían de volumen y una sensación colectiva de que algo iba a ocurrir. En la residencia, el personaje central se movía entre asesores y papeles, sus declaraciones públicas recientes habían encendido alarmas, y por primera vez en meses las instituciones parecían jugar a la defensiva. La orden, entonces, no fue improvisada, fue el resultado de noches de reuniones, revisiones legales y decisiones tomadas en despachos cerrados donde la palabra riesgo ya no era abstracta. Cuando el aviso final llegó, la ejecución fue meticulosa. Equipos especializados, vestidos de civil y con credenciales que solo se mostraban a puerta cerrada, se dispusieron en los puntos clave. No hubo fuegos artificiales ni choques, todo fue calculado para minimizar el ruido, las imágenes y las filtraciones. La estrategia era simple y brutal en su eficacia, neutralizar antes de que el rumor pudiera convertirse en resistencia organizada, contener la narrativa antes de que las versiones cruzaran las redes. El plan tomaba por sorpresa incluso a quienes seguían las noticias minuto a minuto, la captura misma duró lo que dura un latido, movimiento sincronizado, puertas que se abren y se cierran, voces ordenando calma, manos alzadas y la sensación de que el mundo entero miraba a través de una rendija. En cuestión de segundos el personaje central pasó de estar en libertad a estar custodiado, rodeado por hombres y mujeres cuya preparación le permitía actuar con la frialdad necesaria para evitar un derramamiento de sangre. Para el público fue una secuencia filmada por miles de teléfonos, para aquellos adentro fue un ejercicio de precisión quirúrgica. Tras la operación, la declaración oficial fue breve y al punto. La emergencia nacional se invocó para salvaguardar la estabilidad institucional y responder a una amenaza que, según fuentes internas, tenía dimensiones nacionales e internacionales. Esa declaración no cayó en saco roto, activó protocolos legales, movilizó recursos y, sobre todo, desató debates furiosos sobre los límites del poder ejecutivo y las defensas de la democracia. Es relevante recordar que en meses recientes, según reportes y medidas públicas, se han usado declaraciones de emergencia y despliegues para justificar acciones federales en la capital y en otros puntos. Ese contexto hizo que el suceso cobrara un matiz aún más explosivo. Las reacciones fueron inmediatas y polares. Por un lado, hubo quienes celebraron la eficacia del procedimiento y hablaron de que la ley se había aplicado sin temores. Por otro, hubo voces que lo consideraron una escalada peligrosa, una puerta abierta hacia prácticas que podrían normalizar el uso de herramientas ejecutivas para neutralizar opositores políticos. En la calle, los manifestantes no tardaron en aparecer, banderas, consignas, caravanas de autos que encendían bocinas y grupos que coreaban por la justicia o por lo que interpretaban como una injusticia histórica. Las plataformas digitales se llenaron de imágenes, memes y versiones encontradas que se multiplicaron en cuestión de minutos. Mientras tanto, los detalles operativos empezaron a filtrarse en goteo controlado. La orden de aprehensión había sido firmada con suficiente antelación, la instrucción de ejecución se mantuvo en un círculo extremadamente pequeño y la logística incluyó apoyo de distintas agencias federales para garantizar que la acción fuera limpia y, sobre todo, irreversible en sus efectos inmediatos. Todo indicaba que la operación había sido concebida para minimizar la fricción política interna y el riesgo de un incidente que pudiera escalar. Ese enfoque hizo que, aun entre críticos, reconocieran la precisión del operativo y a su vez alimentó teorías sobre por qué se actuó en ese preciso momento. Dentro del recinto donde se produjo la detención, la tensión era palpable, se escuchaban susurros, órdenes por radio y pasos que removían el polvo de alfombras centenarias.
Los colaboradores cercanos intentaron controlar el daño mediático, algunos consiguieron salir antes de que el cerco se cerrara, otros se quedaron para enfrentar interrogatorios rápidos y contenciones legales. Las imágenes que se difundieron captaron la sorpresa de algunos, la furia de otros y la resignación rota de quienes comprendieron que aquel capítulo había llegado a su fin. Jurídicamente, el caso abrió una nueva mesa de discusión. ¿Hasta qué punto puede el Ejecutivo invocar una emergencia para ordenar detenciones de esta magnitud? Los constitucionalistas comenzaron a trazar escenarios legales, a revisar precedentes y a evaluar recursos. Los abogados defensores prepararon mociones, solicitudes de acceso a pruebas y reclamos por procedimientos que, alegaron, podrían haberse vulnerado. En los foros académicos y en las tertulias televisivas, se discutió la fragilidad de los equilibrios de poder y la necesidad de salvaguardias que impidieran el uso arbitrario de herramientas excepcionales. Por su parte, en el plano internacional la noticia rebotó con fuerza, aliados y adversarios observaron con atención, algunos llamaron a la calma y otros aprovecharon para lanzar críticas a la estabilidad política del país. Embajadores pidieron clarificaciones. Mercados financieros mostraron nerviosismo en la apertura y periodistas extranjeros viajaron a Washington en busca de contexto y reacciones que pudieran explicar cómo una democracia consolidada había permitido un giro tan brusco. La percepción exterior amplificó el impacto, no era solo la captura, era la señal de que la política interna podía desbordar fronteras y afectar alianzas y economías. En las redes sociales emergieron narrativas encontradas. Por un lado, cuentas oficiales y reportes fiables insistían en no difundir información sin verificar. Por otro, hubo una carrera por publicar supuestas filtraciones, audios mal atribuidos y videos editados que buscaban confundir. En ese terreno, la batalla por la verdad se volvió tan importante como la judicial. Controlar la narrativa equivalía a controlar la percepción pública. Periodistas independientes y grandes medios activaron sus equipos de verificación para separar hechos de montaje, mientras que influencers y comentaristas políticos agitaban el debate con interpretaciones que muchas veces rebasaban los hechos confirmados. Las consecuencias políticas a corto plazo fueron inmediatas: movilizaciones, demandas legales y la convocatoria de comités de investigación que prometían luz y taquígrafos sobre las razones reales de la emergencia. Los partidos políticos se alinearon, algunos en bloque a favor de la acción por seguridad nacional, otros denunciando un avance autoritario. En el Congreso se vivieron sesiones calorosas, y en los tribunales se empezaron a tramitar demandas que cuestionaban tanto la legalidad del inmueble como el procedimiento adoptado. La incertidumbre se convirtió en el nuevo clima político. En lo personal, el personaje central se encerró en su defensa legal y de imagen, declaraciones escuetas a través de abogados, pedidos de garantías y la promesa de que la verdad saldría a la luz. Sus seguidores, mientras tanto, organizaron cadenas de apoyo, protestas y campañas digitales que exigían su liberación o, al menos, un juicio público y transparente. La polarización alcanzó niveles que algunos analistas compararon con momentos históricos de alta tensión política en el país. El tiempo siguiente fue una mezcla de procesos judiciales y estrategias comunicacionales. La Fiscalía presentó cargos, la defensa respondió con alegatos y recursos, y en las audiencias públicas se mostraron pruebas fragmentadas que alimentaron tanto condenas anticipadas como dudas legítimas. La atención del público se mantuvo alta por días, y los comentaristas políticos repitieron hasta el cansancio una pregunta sencilla: ¿esto era un acto de justicia necesaria o una jugada política de consecuencias incalculables? A nivel social, la fractura se notó en conversaciones cotidianas, familias discutían la versión más convincente, grupos de trabajo evitaban hablar del tema y los comercios locales adaptaron sus horarios ante posibles manifestaciones. Las escuelas y universidades organizaron foros para debatir las implicaciones democráticas del caso, y los especialistas en seguridad nacional enfatizaron la necesidad de pruebas concretas y procedimientos transparentes para preservar la confianza pública. Dentro del recinto donde se produjo la detención, la tensión era palpable, se escuchaban susurros, órdenes por radio y pasos que removían el polvo de alfombras centenarias. Los colaboradores cercanos intentaron controlar el daño mediático, algunos consiguieron salir antes de que el cerco se cerrara,
otros se quedaron para enfrentar interrogatorios rápidos y contenciones legales. Las imágenes que se difundieron captaron la sorpresa de algunos, la furia de otros y la resignación rota de quienes comprendieron que aquel capítulo había llegado a su fin. Jurídicamente, el caso abrió una nueva mesa de discusión. ¿Hasta qué punto puede el Ejecutivo invocar una emergencia para ordenar detenciones de esta magnitud? Los constitucionalistas comenzaron a trazar escenarios legales, a revisar precedentes y a evaluar recursos. Los abogados defensores prepararon mociones, solicitudes de acceso a pruebas y reclamos por procedimientos que, alegaron, podrían haberse vulnerado. En los foros académicos y en las tertulias televisivas, se discutió la fragilidad de los equilibrios de poder y la necesidad de salvaguardias que impidieran el uso arbitrario de herramientas excepcionales. Por su parte, en el plano internacional la noticia rebotó con fuerza, aliados y adversarios observaron con atención, algunos llamaron a la calma y otros aprovecharon para lanzar críticas a la estabilidad política del país. Embajadores pidieron clarificaciones. Mercados financieros mostraron nerviosismo en la apertura y periodistas extranjeros viajaron a Washington en busca de contexto y reacciones que pudieran explicar cómo una democracia consolidada había permitido un giro tan brusco. La percepción exterior amplificó el impacto, no era solo la captura, era la señal de que la política interna podía desbordar fronteras y afectar alianzas y economías. En las redes sociales emergieron narrativas encontradas. Por un lado, cuentas oficiales y reportes fiables insistían en no difundir información sin verificar. Por otro, hubo una carrera por publicar supuestas filtraciones, audios mal atribuidos y videos editados que buscaban confundir. En ese terreno, la batalla por la verdad se volvió tan importante como la judicial. Controlar la narrativa equivalía a controlar la percepción pública. Periodistas independientes y grandes medios activaron sus equipos de verificación para separar hechos de montaje, mientras que influencers y comentaristas políticos agitaban el debate con interpretaciones que muchas veces rebasaban los hechos confirmados. Las consecuencias políticas a corto plazo fueron inmediatas: movilizaciones, demandas legales y la convocatoria de comités de investigación que prometían luz y taquígrafos sobre las razones reales de la emergencia. Los partidos políticos se alinearon, algunos en bloque a favor de la acción por seguridad nacional, otros denunciando un avance autoritario. En el Congreso se vivieron sesiones calorosas, y en los tribunales se empezaron a tramitar demandas que cuestionaban tanto la legalidad del inmueble como el procedimiento adoptado. La incertidumbre se convirtió en el nuevo clima político. En lo personal, el personaje central se encerró en su defensa legal y de imagen, declaraciones escuetas a través de abogados, pedidos de garantías y la promesa de que la verdad saldría a la luz. Sus seguidores, mientras tanto, organizaron cadenas de apoyo, protestas y campañas digitales que exigían su liberación o, al menos, un juicio público y transparente. La polarización alcanzó niveles que algunos analistas compararon con momentos históricos de alta tensión política en el país. El tiempo siguiente fue una mezcla de procesos judiciales y estrategias comunicacionales. La Fiscalía presentó cargos, la defensa respondió con alegatos y recursos, y en las audiencias públicas se mostraron pruebas fragmentadas que alimentaron tanto condenas anticipadas como dudas legítimas. La atención del público se mantuvo alta por días, y los comentaristas políticos repitieron hasta el cansancio una pregunta sencilla: ¿esto era un acto de justicia necesaria o una jugada política de consecuencias incalculables? A nivel social, la fractura se notó en conversaciones cotidianas, familias discutían la versión más convincente, grupos de trabajo evitaban hablar del tema y los comercios locales adaptaron sus horarios ante posibles manifestaciones. Las escuelas y universidades organizaron foros para debatir las implicaciones democráticas del caso, y los especialistas en seguridad nacional enfatizaron la necesidad de pruebas concretas y procedimientos transparentes para preservar la confianza pública.